yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya, y cuando el sol no alumbre más, y cuando el sol no alumbre más. Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya. El Señor me los bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Si dejamos este lugar a nuestro hermano maestro para que él continúe. Dios me los bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Unidad número 3, el trabajo y el descanso. Hay solamente 3 lecciones en esta unidad que vamos a hablar acerca del trabajo que Dios estableció a los seres humanos y el descanso también. No hay tema, se lo vuelvo a reiterar, que la palabra de Dios no aborde debajo del cielo en el cual estamos colocados. Le voy a invitar a que incline su rostro conmigo, hacemos una oración y así continuamos en esta mañana con la orden de escuela dominical. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta mañana nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo podemos venir en esta mañana y llegar hasta la misma presencia tuya por medio de Él. Te agradecemos la libertad que nos das al estar aquí en esta mañana. Te damos gracias porque podemos disfrutar la lluvia que tú envías sobre esta tierra y podemos ver tu mano en favor de cada uno de nosotros, porque podemos estar aquí, podemos experimentar las misericordias tuyas cada mañana, como bien lo dice el profeta. Te agradecemos, Señor, en esta mañana el estar aquí de acuerdo en abordar la verdad de tu palabra, y lo vuelvo a decir, no hay tema que la palabra tuya no aborde, Señor, en este mundo en el cual nosotros vivimos. Tu palabra es viva y es poderosa, tu palabra es inequívoca, es inerrante. Tu palabra es la verdad y es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nuestros hermanos que nos acompañan a través del medio que son las redes sociales, Señor, sé con ellos también. Y aquí con nosotros sea tu Espíritu ayudándonos a recibir, a exponer, a retener y más allá de ello, a llevar a la práctica lo que la verdad de tu palabra dice. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana desde el fondo de nuestro corazón. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana. Vamos a hablar acerca de lo que Dios establece en la vida de los seres humanos. La verdad central dice: Dios bendice el ritmo del trabajo y también el descanso. Dios estableció que se debía de trabajar desde el principio. Ese fue uno de los propósitos por los cuales Dios colocó a Adán en el huerto de Edén. Y Dios bendice el ritmo del trabajo y del descanso. Génesis 2:2 dice: y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Dice el comentarista que a través de todos los siglos las personas, los seres humanos, han luchado por encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y dice que ese es un tema frecuente dentro de la literatura y se emplea el descanso con acudir a las películas o a la música, relajar el cuerpo. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice en lo referente al trabajo y al descanso? ¿Por qué Dios establece el descanso en la vida de los seres humanos? ¿Por qué Dios dice que el trabajo es bendición?
¿Por qué llegó a estar la condición en la cual nosotros nos encontramos hoy en día, este mundo? ¿Y por qué mucha gente piensa que el trabajo fue una maldición? La Biblia describe que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y Dios lo hizo todo con un propósito. Y antes de que Dios le pida al ser humano algo, Dios le modela al ser humano lo que Él está pidiendo. Dios no nos puede pedir amor a nosotros sin antes Él haber modelado amor. Dios no nos pide a nosotros que descansemos sin antes haber Él modelado el descanso. Vamos a ir al libro del Génesis, capítulo 1, verso 1, verso 31 y el capítulo 2, verso 1 al 3. El ejemplo que Dios da acerca del trabajo y del descanso. Los mandatos de Dios establecidos en la ley para el trabajo y el descanso al pueblo de Israel. Las temporadas religiosas del descanso en el tema de la ley al pueblo judío. Génesis capítulo 1, verso 1, ¿qué es lo que la Biblia dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice el verso 2. Pero el verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el cosmos. Eso lo hizo Dios en el principio y está hablando del principio de la creación humana en la cual nosotros estamos aquí. Donde Él establece la tierra, donde Él establece los cielos. Los cielos, la Biblia es bien clara, no existe nada más este cielo, el cual nosotros podemos mirar en el firmamento. La Biblia dice los cielos, y Pablo lo describe también de esa manera, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces Dios trabajó desde el principio, creando los cielos y la tierra, separando las aguas, formando lo seco, la tierra. Estableció el sol, la luna, las estrellas, las constelaciones, el día primero, el día segundo, el día tercero, las plantas, los animalitos, el género vegetal, el género animal y el género humano. El verso 31 de ese capítulo dice que todo lo que Dios creó, y vio Dios todo lo que había hecho, refiriéndose al trabajo. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, Dios los creó con un propósito. Pero Jesús repite en Juan capítulo 5, verso 17. Estamos hablando alrededor de 4,000 años de distancia de lo que se muestra en el primer versículo de la creación de Dios, en lo referente al tema de la creación, del trabajo, de lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando. Jesús le dice a los fariseos que se levantaron en contra de él porque sanó al paralítico de Betsaida en el día de reposo. Y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, Jesús está diciendo, miren, Él fue el que estableció la creación, Él fue el que hizo todas las cosas, y desde ese tiempo hacia acá, Él todavía sigue trabajando. Dios no se cansa. Dios no se cansa como nosotros, pero Él modela un estilo de vida para el ser humano, para que nosotros nos deleitemos en Él.
La Biblia comienza con la declaración de que Dios trabajó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El resto del capítulo destaca las diversidades y las cosas que Dios hizo en ese capítulo. Pero Dios establece el día de reposo también. Verso 2 al verso 3 es de lo que vamos a hablar en este primer punto. Dios creó y Dios descansó. Capítulo 2 del libro del Génesis, verso 1 al verso 3. Si la computadora nos lleva ahí para reanudar sobre el tema, el ejemplo que Dios da en lo referente al trabajo y al descanso. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Y el verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios santificó el día séptimo. Ahora, Dios no lo hace porque Él se haya fatigado. Hay un principio detrás de lo que Dios está haciendo. Dios está modelando un ejemplo, un patrón en la vida de los seres humanos que en el tiempo de la ley Dios lo va a establecer como norma. Pero lo está modelando desde antes de que la ley se introduzca. La ley que Dios le dio a Moisés y al pueblo de Israel, que fue establecida desde el libro del Éxodo hasta la aparición del Señor Jesucristo. Capítulo 40 del libro del profeta Isaías, verso 28. Isaías dice: oh Israel, ¿no has oído? ¿No has sabido? Que el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, ha creado todas las cosas. Él no desfallece. Dice, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece. Él no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Dios modeló el ejemplo que estamos viendo por la causa nuestra. Dios no se cansa. Dios es eterno. Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Él no duerme. Job capítulo 28, verso 24. Él no desfallece, Él no se cansa, Él está al tanto de todo, pero hace lo que está haciendo con un propósito. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, verso 27 y verso 28. Jesús lo describe más claro. Marcos capítulo 2, verso 27 y verso 28, Jesús dice: el día 7, el día de reposo, el séptimo día, fue creado por causa del ser humano. Fue establecido por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de descanso Dios lo establece por causa de nosotros. Imagínense que el tiempo está dividido en 365 días del año, 24 horas continuas. Si usted y yo trabajáramos los 7 días, ¿qué sucedería con nosotros? Si así como estamos, andamos, caemos, que no caemos, ahora si no tuviéramos descanso. Si así como estamos no nos alcanza el tiempo. Ahora, si no hubiera una pausa, cuando dice santifica el día de reposo, quiere decir apártalo para que tengas un descanso, una pausa en tu vida, en tu diario vivir, en tu tiempo ordinario, para que te acerques a mí en ese día y te deleites en mí y haya descanso a tu vida. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre
Yo, dice, soy Señor aún del día de reposo. O sea, el descanso yo lo doy, dice Jesús. El descanso del ser humano yo soy. Vengan a mí los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar. Mateo 11, 27, 28, 29. Yo soy el descanso, quiere decir Jesús, del ser humano. Y el día de descanso es para que ustedes se deleiten en mí, para que tengan un descanso. Por eso Dios está modelando y está diciendo la Biblia que descansó el día 7, el séptimo día. Dios había bendecido todas las cosas, el género animal, el género vegetal, y les había dicho y les había ordenado que se multiplicaran. Dios bendijo al ser humano también para que se multiplicara y gobernara la tierra de la mano de Él. Ese era el propósito por el cual Dios había colocado a Adán en el huerto. La decisión de Dios de descansar después de sus obras que Él realizó es el ejemplo más claro de cómo quienes fueron creados a su imagen y semejanza, refiriéndose al ser humano, deben equilibrar su propio ritmo de trabajo y de descanso. Más allá del ejemplo de Dios, el descanso fue un mandato para su pueblo. Estamos hablando del ejemplo que Dios da acerca del trabajo y acerca del descanso. Dios trabajó, Dios descansó. Y Dios ejemplifica estas cosas. Éxodo 20, verso 8 al verso 11. ¿Cuál es el mandamiento que Dios establece dentro de los 10? ¿Cuál es el mandamiento de santificar el día de reposo? ¿Qué número es? ¿Alguien se acuerda? Es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora quiero que entendamos lo que está sucediendo aquí. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ya estamos estamos observando el tiempo de la ley. Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva a Canaán, pero antes de llegar a Canaán se paran en el monte Sinaí y Dios llama a Moisés a subir al monte la primera vez y tiene un encuentro con Dios y Dios le da ahí los 10 mandamientos, Dios le da ordenanzas y Dios le dice que haga un santuario terrenal, el cual se le llama el tabernáculo, conforme al modelo que Él le va a mostrar. Y todas esas cosas están enmarcadas en el tiempo de la ley. La Biblia se divide por tiempos. Los 50 capítulos del libro del Génesis hablan de la era patriarcal, los patriarcas, donde está establecido la inocencia del hombre en el huerto del Edén, el estado de inocencia, el estado de conciencia y muchas otras cosas más. Del capítulo 2 del libro del Éxodo hacia la aparición de Jesucristo, hacia el libro del profeta Malaquías, la Biblia habla del tiempo del periodo de la ley. Jesús aparece y hacia los días en los cuales estamos viviendo, estamos hablando del tiempo que Dios introduce de la gracia. Pero estamos observando los principios que se desprenden tanto en el tiempo de la era patriarcal, en el tiempo de la ley y en el tiempo de la gracia, porque Dios estableció el día de reposo, el día de descanso como una ley para Israel en el tiempo en el cual ellos vivían, pero está desde antes de la ley modelado. Si usted me va siguiendo, usted entenderá lo que le estoy explicando. De modo que aquí está Dios hablándole a Moisés. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, verso 8 al verso 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando está diciendo santificar ese día,
Está diciendo que ese es un día delante de Dios santo, en el cual se aparta para tener comunión con Dios y descansar de la obra que están haciendo. Ese día está separado, exclusivo para Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Verso 10. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso siguiente. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios le estableció a los israelitas instrucciones de santificar el día de reposo. El ritmo de trabajo y de descanso se ve claramente en el razonamiento de este mandamiento de descansar un día a la semana del trabajo ordinario, como lo están diciendo los versículos que estamos leyendo. El verso 11 señala que Dios modeló y dio ejemplo de 6 días trabajar y descansó el séptimo, bendiciéndolo y santificándolo. Este versículo se refiere al relato de la creación de Génesis, dice el comentarista. Dios está estableciendo un modelo en lo referente al trabajo y al descanso. Capítulo 31, verso 12 al verso 17, Dios lo vuelve a reiterar. Éxodo 31, verso 12 al verso 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo, todavía están hablando, todavía Dios le está dando instrucciones. Tú hablarás a los hijos de Israel, Moisés, porque tú eres mi vocero, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, dice Dios, porque es señal entre Dios y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Verso siguiente. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Verso siguiente. 6 días se trabajará, lo está recordando, mas el día séptimo es día de reposo, es consagrado a mí, dice Dios. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y el verso siguiente. Señal es para siempre entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Dice el comentarista que Dios está estableciendo. Es interesante notar, dice, que Dios al dar instrucciones para la construcción del tabernáculo, Dios le recuerda a su pueblo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, como lo dice el verso 13. Ni siquiera el trabajo en algo tan importante como el tabernáculo superaba la obligación de descansar. El día de reposo o el séptimo día era una señal del pacto que Dios había establecido con los israelitas, que era su pueblo escogido. Quería Dios que siguieran el ejemplo de Él. 6 días debían de trabajar y el séptimo debían de descansar. Y Jesús lo viene ampliando más claro en el Nuevo Testamento y está diciendo
que Dios lo hizo, no por causa de él, lo hizo por causa del ser humano. Introdujo una pausa para que el ser humano se acerque a Dios en toda su plenitud en ese día, para que el ser humano descanse y se vuelva a Él en ese día, y haya descanso físico y descanso espiritual, y lo establece en la ley y les dice: van a hacerme un santuario, sí, pero el séptimo día no van a trabajar, no lo voy a sobrepasar. Estoy dando un ejemplo para ustedes y para todas las generaciones que vengan después. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que lo necesitamos. De modo que acerca de esto, del día de reposo, habría mucho que hablar al respecto, hermanos. ¿Y por qué nosotros no guardamos el sábado y nos reunimos el domingo? También la Biblia tendría una respuesta acerca de ello. Pero no voy a entrar ahí en esta mañana, porque el tiempo no me alcanzaría. Vamos a ir al punto número 2, los mandatos de Dios para el trabajo y para el descanso. Estamos hablando sobre el libro del Génesis y sobre el libro del Éxodo, el trabajo que nosotros realizamos y el descanso que también nosotros llevamos a cabo. Estamos hablando acerca de las leyes que Dios establece en lo referente al trabajo y lo que Dios dijo acerca del descanso. Ahora, mucha gente cree que el trabajo fue una de las maldiciones que el hombre adquirió por la desobediencia, pero no es así. La Biblia dice que Dios ya tenía en mente, antes de que el ser humano cayera, cuál era la asignación que Dios le iba a dar al ser humano. Cuando usted estudia la Biblia, ¿a partir de qué capítulo usted encuentra del libro del Génesis la caída del ser humano y sus consecuencias, sus maldiciones que vinieron después de esa caída? Importante es que usted lo tenga en mente siempre. ¿A través de qué capítulo? En el capítulo 1 y en el capítulo 2 usted encuentra la creación de Dios del género vegetal. Cuando digo género vegetal me estoy refiriendo a todos los árboles que existen, plantas. Cuando digo género animal me estoy refiriendo a todos los animalitos que Dios hizo, incluyendo caballos, asnos, burros, reses, gallinas, aves. Ese es el género animal. Cuando vamos al género humano, nos estamos refiriendo al hombre y a la mujer. En el capítulo 1, él introduce esos géneros, el vegetal y el animal. Después viene el género humano. En el capítulo 2, usted encuentra el estado de inocencia en Adán y en Eva. En el capítulo 3 hacia adelante, usted encuentra en Adán y en Eva el estado de conciencia. Cuando un niño nace o una niña, usted los puede ver en su proceder, el estado de inocencia en el cual ellos se encuentran cuando no tienen conocimiento todavía. Ellos pueden andar desnudos delante de nosotros y no se avergüenzan. Ellos pueden hacer lo que hacen cuando están niños, muchas cosas que usted puede ver que todavía no razonan, no llegan al razonamiento. Pero cuando ya tienen razonamiento, cuando ya lo tenemos, porque yo también fui niño, nos damos cuenta que entramos al estado de conciencia. Y si andamos desnudos en el estado de conciencia, lo primero que hacemos es tratar de taparnos, porque ya tenemos una conciencia. Así se encontraba Adán, así se encontraba Eva en el capítulo 2. Estaban desnudos y no se avergonzaban, pero cuando ellos cayeron, entonces se fueron a cubrir con delantales de hojas. Y ahí comienza la historia del ser humano. La Biblia lo describe, el estado de conciencia, el estado de gobierno del capítulo 11 del libro del Génesis en adelante, hasta llegar al tiempo en el cual estamos colocados.
Por eso, el trabajo no fue causa de que Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Ahí lo sentenció, pero antes la Biblia establece en el capítulo 2, verso 5 y verso 15 del libro del Génesis: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. La palabra labrase la tierra, labrar o labrase, en el original hebreo, cuando usted estudia el significado de esa palabra en el hebreo, esa palabra está describiendo la palabra que nosotros conocemos como trabajo. O sea, la Biblia está diciendo que todavía no se encontraba un ser humano, que no había hombre para que labrase, para que trabajase la tierra. Verso 15 de ese capítulo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En un huerto. ¿Para qué? Para que lo trabajara. Todavía no cae el hombre en pecado. Eva todavía no aparece en la escena. El que le está dando la instrucción, al que le está dando la instrucción Dios en el verso 17, en los versos siguientes, de que cómo es como debe de comportarse ahí en ese lugar, es al hombre. Capítulo 3, verso 17 al verso 19. Algunas personas piensan que el trabajo es resultado de la maldición sobre la humanidad debido a la caída. Sin embargo, cuando analizamos el relato del Génesis, corrige estas ideas. Génesis 2:5 explica que Dios aún no había hecho crecer lo que acabamos de leer, porque todavía no había hecho, todavía no había creado, todavía no había colocado al hombre, pero cuando lo crea y lo coloca, le dice: esto es lo que vas a hacer. Tú vas a gobernar el mundo de la mano mía, pero también tienes una tarea que realizar. Y entre una de las muchas tareas es que tienes que vigilar este huerto, que no se te metan las serpientes. Las serpientes que caminan, no la que se arrastra. Porque hay dos tipos de serpientes cuando usted analiza la Escritura: la serpiente que se arrastra y la serpiente que camina. En ese capítulo. De modo que capítulo 3 del libro del Génesis, verso 17, ahí ya la serpiente que camina habla con Eva y la hace sucumbir, y la mujer Eva hace sucumbir al hombre. Y Dios aparece en la escena y le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y usted conoce la historia, pero aquí en el verso 17 Dios deslinda responsabilidad sobre Adán, deslinda responsabilidad sobre Eva y deslinda responsabilidad sobre la serpiente. Verso 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso siguiente: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vas a llevar a cabo el trabajo con sudor de tu frente y vas a batallar. No va a ser lo mismo en el entorno que estás ahorita, le dice. Verso siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés 3, 10 y 11 para terminar y darle lugar a la hermana. Eclesiastés 3, 10 y 11. Yo he visto, dice Salomón, el trabajo que Dios le ha dado a los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que se ocupen en él.
Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice el verso siguiente, y puso eternidad en el corazón del ser humano sin que el ser humano alcance a comprender la obra que Dios hizo desde el principio. Hermana, el lugar es suyo. En esta mañana estamos hablando del trabajo y del descanso. Dios les bendiga. Y en mis 7 décadas de vivir he visto un cambio grande aquí en Estados Unidos. En el principio de mi niñez no fue así. Vamos a ver que esto que Dios estableció, el día de descanso, estaba establecido aquí en Estados Unidos también. Pero por los que han entrado foreanos con otro evangelio, por eso están trabajando los domingos. Y ahorita vamos a notar algo. Vamos aquí a la segunda parte de la parte número 2, que dice, el descanso nos recuerda de la obra de Dios. Deuteronomio 5, 12 al 15. Dice aquí el comentarista que los cristianos santificamos el día de reposo de diferentes maneras y por diferentes razones. Pero como ocurre con otra verdad bíblica, los principios que sustentan el mandato de Dios revelan su deseo de que nosotros, su pueblo, prospere. Ahora, lo que está en estas escrituras era para los judíos, no para nosotros. Era para ellos, no para nosotros. Entonces, le estaba recordando los mandatos de Dios a los israelitas. ¿Okay? ¿Qué estaban los israelitas para hacer? Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y como siempre, Dios quiere que entren ordenadamente. Tiene planes para ellos. ¿Okay? Y ¿qué dice Deuteronomios? Regresa a 5:6, the 6th verse first. Deuteronomio 5:6, there, thank you. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esta es la razón por qué Él les da el descanso. Ahora sí vamos al versículo 12, ¿ok? Esto es que Él les quiere recordar. Ustedes eran esclavos en Egipto, trabajaban como esclavos. Y nosotros sabemos que aquí en Estados Unidos contrajeron a los negritos, cómo los hacían trabajar como esclavos, cómo los maltrataban a ellos. Aquí tenemos la historia que hasta ahora, hoy en día, quieren en California, en Chicago, parece que les paguen reparaciones o que les den dinero porque los esclavizaron. Pero esto no fue la voluntad de Dios. Cuando Moisés presentó el mandamiento de observar el día de reposo, debíamos de haber dedicado, era para dedicárselo a Dios. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, este ritmo de trabajo y descanso, como dice el 4º mandamiento, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. Porque nuestro cuerpo físico lo necesita, hermano. Yo tengo 7 décadas, pero algunos que andaban celebrando anoche, aguanto yo más que ellos. Yo aquí estoy, ellos no están aquí. ¿Okay? Pero que el cuerpo necesita descanso. El cuerpo necesita descansar. ¿Okay? Entonces espera que toda la familia descansara, incluyendo los sirvientes y el ganado. Aunque Dios nos diseñó para tener periodo de descanso, para reflexionar, los efectos de la caída hacen que sea más fácil decir que hacerlo. Entonces, contiene el 4º mandamiento de la ley de Dios que ordenó la observancia del día de reposo o el sábado, que no es para nosotros eso. Nosotros, como dijo mi tío, todos los días debemos de guardarlos, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos, porque estamos agradecidos con el Señor. Enfatiza el descanso de toda la familia, de los sirvientes, y lo conectan esto con la liberación de la esclavitud en Egipto. Cuando habla de los sirvientes que ellos trabajaban, es que si nosotros, hermanos, tenemos gente trabajando por nosotros, debemos de tratarla bien. De ninguna manera Dios nos da la autoridad de maltratar a los que trabajan por nosotros. Debemos estar conscientes de que somos cristianos y que la palabra de Dios dice que los tratemos bien. Estamos hablando de esto. Aquí en Estados Unidos había una ley azul, the Blue Law, que las tiendas estaban cerradas en domingo. Y a otra, la Blue Law, no vendían licor ni cerveza en domingo. Todo tiene que descansar, es lo que Dios ordenó de los israelitas. Pero aquí en Estados Unidos, escribí alguno, desde 1610 en el estado de Virginia, leyes del domingo para observar el día que los cristianos tenían que observar. En mi tiempo, si usted iba a agarrar un trabajo part-time, porque estamos en la escuela, y le decíamos, tengo que tener este día para ir a la iglesia, y este día no lo daban por la ley que está en la Constitución. 1961, en
en el bill de McGowan versus Maryland, proveyó a los trabajadores con un día de descanso. Pero si usted le trabaja a un foriano, ellos no le importan, ellos no le interesa nada de usted, ellos lo van a maltratar, ellos le van a decir, tú tienes que trabajar el domingo. Pero en la Constitución de Estados Unidos, si usted lo puede buscar, eso fue para que por ley dieran este día de descanso. ¿Para qué? Para ir a la iglesia. En 1781 en el estado de Connecticut fue donde iniciaron, eso fue en 1781, la ley azul, the Blue Law. Y le decían the Blue Law porque fue escrito en papel azul. Pero estas eran las reglas que no, ciertas cosas no se vendieran. Entonces, la venta de alcohol, the Blue Law advierte para no se venden domingo. Y no sé si estoy correcto, Adriana, a lo mejor tú sabes, la venta de autos, de automóviles en Texas, en Illinois, en New Jersey, no dejan vender carros. ¿Tú puedes vender carros ahora? Ahí está él, ese trabajo de él, y no se puede. Pero si usted va con un foriano, hay un lote chiquito, ahí le venden 7 días a la semana. Pero no es eso que va con la Constitución de Estados Unidos. Si le está trabajando un americano, usted hable con el americano y él le va a dar días off, porque la ley, la Constitución le demanda que tiene que darle tiempo para adorar a Dios. ¿Alguien no sabía esto? Que lo sepa, porque está en nuestra Constitución. Si usted le está trabajando a un foriano, da la misericordia de Dios, porque ellos no llevan la ley como deben de ser. Entonces nomás quería decirle eso, que en mi tiempo sí estaba esto en orden, y ahora lo han quitado, pero lo han quitado los forianos, que no son los de aquí de Estados Unidos, que no conocen la ley. Pero si los lleva a corte, pierden, porque la Constitución nos da el derecho de tener un día para descansar, para adorar a Dios. Cuando aceptamos nosotros que fuimos creados tanto para trabajar como para descansar, podemos apreciar los mandatos de Dios en este aspecto. Aquí estamos ahora. ¿Cómo estuviéramos si hubiéramos trabajado los 6 días? Y algunos de ustedes sí trabajan los 6 días y siento por ustedes, porque tratan de venir el domingo, pero andan cansados. Por eso aquí casi siempre nos dan el sábado también. Y cuando el sábado lo tenemos, pues lo usamos para nosotros, preparándonos para el domingo, para dárselo al Señor. Pero no necesariamente es que sea domingo. Para nosotros cristianos todos los días son para Dios. A ver, llévame a Hechos 27. Hechos 27, mire lo que dice aquí. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Estuvo predicando 10 horas, parece Pablo. Ahí está, el primer día de la semana. Después del año 300, parece que Constantino estableció que el domingo era el primer día de la semana, y nosotros lo hemos guardado, pero realmente la Biblia no dice que es el primer día de la semana si usted se pone a estudiar a fondo. Por eso nosotros de cristianos guardamos todos los días, todos los que podemos guardar. Y seguimos, a ver qué dice en 1 Corintios 16:2, también habla del primer día de la semana. 1 Corintios 16:2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí está el primer día de la semana, que después de esto se me hace que ya no se dice nada del primer día de la semana, pero nosotros aquí lo establecimos el domingo, y es el que el país observa como el primer día de la semana. El primer día de trabajo es el lunes, pero el primer día de la semana es el domingo. Entonces, ¿qué dice Romanos 14:5? Romans 14:5. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahí está. Si mi primer día es domingo, guárdelo. Pero como yo le digo, los cristianos debemos de ser cristianos todos los días. Adorar a Dios todos los días. Y el ritmo de esta iglesia es lunes, miércoles y domingo en la mañana y domingo en la tarde. Otra gente tiene otros días que ellos guardan. Solo que por eso yo cuando les digo de trabajar el domingo es porque la Constitución lo protege, que el patrón le debe de dar de descanso el día domingo para ir a la casa de Dios, si usted lo observa. ¿Alguien tiene una pregunta de esto? Pero cuidado cuando le trabaja un foriano, ellos son, dijo el hermano King, son incircuncisos, ellos no guardan la palabra de Dios. ¿Ok?
Una pregunta aquí. Oh, no, les sigo aquí. ¿Por qué las personas necesitan momentos de descanso para considerar la obra de Dios como creador y redentor? ¿Por qué necesitamos unos momentos de descanso, hermano, para pensar en la obra de Dios que es nuestro creador y redentor? Es cierto. Hay veces que no podemos, estamos limitados. Hay veces que el trabajo físico es muy pesado. Y yo cuando pienso de mi cuñado Pablo, que anda a él en la troca, anda manejando tanto, también lo limitan a ciertas horas, pero luego tiene que cargar esas refrigeradoras, todos esos muebles que él mueve. Digo, ¿cómo se puede? Ya para el domingo creo que lo que quisiera es nomás caer de muerto por ahí, descansando. Solo que por eso es necesario que descansemos, hermano, que busquemos descansar para que el cuerpo, cuando vengamos a la casa de Dios, podemos darle un servicio digno para Él. Le podemos cantar con todo el corazón, alabarle, bendecirle y no estar bosteciando. Yo una vez miro a una hermana que todo el tiempo está bosteciando, digo, mejor se quedar en la casa a dormir, porque aquí no venimos a hacer eso. Pero hay veces que queremos estar en la casa, hay veces que es el único modo que podemos estar. Y por eso Dios relata que tenemos que descansar. ¿Okay? Que entonces seguimos en parte número 3, temporada religiosa de descanso, fiestas señaladas. Vamos a Levíticos 23:4. Levíticos 23:4, ¿ok? Que a ellos, a los judíos, les dijo que el sábado, además del sábado, había varias fiestas que ellos celebraban, hermano, que el pueblo de Dios debía celebrar cada año. Aquí está Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, el pueblo de Dios tiene, como la fiesta que celebramos ayer, fue algo especial y todos los que vinimos, como dijo el hermano Alex, nos gozamos grandemente. Yo también, a ver a algunos que no había visto en algún tiempo. Dios sabe que sentí tanto gusto que a las 12:30 estaba subiendo yo retratos porque me urgía que tuve tan buen tiempo. Yo quiero que todo el mundo sepa que el buen tiempo que pasamos aquí. Ustedes que sentaron arriba, pues allá fui a dar yo también. Pues Dios me dio la licencia para poder subir ayer para arriba, pero me gocé grandemente. Esta fiesta es una personal aquí al Redentor, y como dijo la hermana Ruiz, dijo, no lo anuncie, hermana, es nomás para el Redentor. Yo vi de mucha gente que no era del Redentor que estaba aquí. Gloria a Dios por eso, que nos gozamos grandemente. Entonces la primera fiesta era la Pascua y la celebraban el día 14 del primer mes. ¿Cuál es el primer mes del año judío? Abril, Tishri, abril. El 14 de abril celebraban la Pascua. Y esta Pascua, ¿qué le recordaba a los israelitas? Que habían sido liberados de la esclavitud, y es en Egipto. Y la obra redentora de Dios en la noche, ¿se acuerdan? De la primera Pascua, lo liberó para vivir como un pueblo llamado a servirle y ser sus testigos ante el mundo. El Nuevo Testamento no deja ninguna duda sobre el significado de la Pascua, que es 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dios todavía redime a su pueblo. Por Él celebramos. Y como digo, hay personas que no se les ha enseñado todavía, que ellos no saben de celebraciones, pero nosotros aquí viendo las que Dios estableció para su pueblo, sabemos que es un Dios fiestero. Él demanda que ellos vayan y tenemos un tiempo de gozarnos, un tiempo de reír, un tiempo de poder estar en armonía los unos con los otros. El versículo 6 que dice, el día después de la Pascua comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? Que ya a los 15 días de este mes es la fiesta solemne. Los 14 días fue la Pascua, ¿verdad? El 15 es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras. Oiga, esa fiesta duraba 7 días, hermano Ruiz. Nos robaron 6, ¿ok? Esta otra duraba 7 días. Estaban ellos celebrando, ¿ok? Porque necesitaban descansar, necesitaban que la mente se desperjudicara de tanto trabajo que tenían. Solo que no piense que es un pecado que nosotros celebremos. Gloria a Dios cuando podemos celebrar, y hay que seguir a ver quién va a seguir más adelante, a ver otra fiesta, ¿ok? Una boda por ahí, jóvenes, o
Ahora más callarme, ¿ok? Esta fiesta duraba 7 días y el primero y el séptimo día se suspendían los labores regulares. No trabajaban, ellos estaban celebrando. El pueblo comía la pan sin levadura. ¿Por qué? ¿Cuándo fue cuando? ¿Por qué significaba? ¿Por qué guardaban esto, comer pan sin levadura? ¿Cómo salieron de Egipto? Apresuradamente, no tuvieron tiempo, ¿verdad? La eliminación de todo rastro de levadura el primer día de la fiesta parece simbolizarse con la eliminación del pecado de nosotros, ¿ok? Dios todavía santifica a su pueblo. Después de la Pascua, después de los panes sin levadura, era la fiesta de la cosecha o las semanas. Vamos a Levíticos 23:1, ¿qué dice? La fiesta de las semanas o Pentecostés se celebra, que acabamos de recordarlo unas semanas para atrás, se celebra después de la cosecha, 50 días después de la Pascua. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó 50 días después de la Pascua? ¿Se nos ha olvidado? Pentecostés, llegó el Espíritu Santo. También exige un día de descanso de trabajo, ¿ok? Esta fiesta era una celebración de un día lleno de diversos sacrificios de animales. Habló Jehová Dios a Moisés diciendo, ok, esta fiesta, todos ellos apuntaban a la venida de Cristo y recordaban a los creyentes que el don del Espíritu Santo y todas las demás bendiciones que resultan del sacrificio de Jesús. Después de Jesús, de su resurrección, tuvo la Pascua y luego que tuvimos después de esto, tuvimos Pentecostés. Tenemos el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre para cada uno de nosotros. Es una bendición grande, es poder para seguir sirviéndole a Dios. Después seguía la fiesta de las trompetas que se llama Rosh Hashanah, también dedicado al año venidero. Versículo Levíticos 23, vamos a ver qué dice, versículo 21, 22 y 23. 21. 23, 21. Thank you. Y convocaréis en este mismo día santo convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perfecto en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Es para siempre. El 22 que dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué era? Que en las orillas tenían que dejar ¿para quién? Para que el pobre también pudiera correr. Él piensa en todos nosotros, hermano. La gente hay veces que se ha hecho muy mala y no piensa que Dios provee para nosotros grandemente, pero provee para los necesitados también a través de nosotros. Y nosotros debemos de estar contentos cuando podemos ayudarle al prójimo. Entonces, la fiesta de las trompetas, a ver, el 23, ¿qué dice el 23? Vamos a ver, versículo 23. Y habló Jehová de Moisés diciendo, y el 24 y 25. Habla a los hijos de Israel y dile, en el mes séptimo, el mes primero es ¿qué? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entre septiembre y octubre este es el mes. Al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El 25 ¿qué dice? Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Se pusieron a hacer sacrificios de animales a hacerlo esto. Aquí está Dios ordenándoles que guarden la fiesta de las trompetas también, en sacrificar animales. En la fiesta de las trompetas el pueblo dedicaba el año venidero a Dios. En esta época, como repito, es Rosh Hashanah. Y la fiesta incluye un día de descanso del trabajo, enfatiza claramente al pueblo de Dios tanto entonces como hoy, que todo el tiempo de Dios le pertenece a Él y que Él tiene prioridad sobre este. Solo que si nosotros trabajamos 3, 4, 5 días a la semana y somos afortunados no trabajar el sábado, yo sé que algunos de ustedes sí trabajan sábado, pero el domingo debemos de venir con gusto, hermano, apartarlo para alabarle, bendecirle. Y pues si no puede venir la semana porque está trabajando, pues Él lo dijo, 6 días trabajaréis. Pero si está en lugar que pueda venir a la casa de Dios, pues vamos a venir a convocar a asamblea y vamos a adorarle unos con los otros y venir con una mente descansada, una mente que glorifica a Dios, una mente que le alaba. ¿Okay? El ritmo del trabajo y el descanso se resume en esto: confío en Dios. ¿Qué dice Mateo 6, 31 al 33? Mateo 6, 31 al 33, para aquellos que se apuran, ¿ok? Mateo 6, 31 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos. 32,
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los pecadores, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el 33, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo sé que nos apuramos, especialmente si no ha trabajado. Los que trabajan afuera estos días hasta llueve algo diferente, y está diciendo usted, pues ¿cómo voy a hacer mi pago? Ya se va a llegar, o ya se llegó la renta, ahora es el cuarto, quinto día y no lo he pagado. ¿Cómo le voy a hacer? Yo sé que todos nos apuramos. Yo también me apuro, hermano. Como el jueves que llegamos aquí por un asunto que teníamos, se dio cuenta el pastor que el aire no trabajaba de allá del comedor, y sabía que el viernes y el sábado lo iban a necesitar. ¿Cómo cree que se puso? Solamente yo sé cómo él se apura por todo esto. Pero gracias a Dios que hubo modo de que se pudiera reemplazar, para que ayer tener un buen tiempo. Pero el jueves no trabajaba esa cosa, se quemó la compresora, eso parece, y no tenía compostura, pero Dios proveyó, y anoche nos gozamos grandemente. Gracias a Dios por esto. Solo que no tenemos por qué apurarnos, hermano, de veras. Debemos dejar las cosas, Él sabe. Y hay veces que ya se pasó un día y digo, no, Señor, tu respuesta no ha llegado, pero aquí dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él va a añadir todas las cosas. Él va a cumplir. El trabajo le va a llegar, su cheque le va a venir, va a ser un pago de alguna manera. No he visto justo desamparado, dice la palabra, ni mi simiente que mendigue pan. Una pregunta: ¿por qué es difícil relajarse y descansar de verdad en lo físico, mental, emocional y espiritual? Dice, ¿por qué es difícil relajarse y descansar de verdad? Porque no estamos impuestos a relajarnos, hermano. Todo el tiempo estamos apurados por esta cosa. Y peor si tiene más hijos, ¿verdad? Uno le pide esto, otro le dice esto, otro se enferma aquí, le pegó fiebre, el otro está vomitando, el otro le dice que quiere ir acá. Gracias a Dios que yo nomás tuve uno, y nomás con uno pude, y no me da vergüenza admitirlo, ¿ok? Pero ustedes que tienen más, Dios les dé fuerza para tratar con todos ellos. Vamos por el último día de la expiación. Levíticos 23, 26, vamos a ver lo que dice. 23, 26. Dios ordenó a los israelitas que observaran estas festividades, que tenían que descansar, que ellos debían de hacer. Esto fue orden de Dios, hermanos. Cuando estamos teniendo buen tiempo, no nos sentamos culpables, vamos a gozar. Por ahí hay veces que nos dejan jugar. Gloria a Dios que cuentan con nosotros y no nos callemos, ¿ok? Gracias a Dios que nos levanten si nos callemos. Eso es lo que debemos de ver. We're having a good time. Ahora es tiempo, llegará el tiempo cuando vamos a desear una de estas fiestas, hermano. Y ojalá que no haya pasado usted si venir nomás por no venir. Cuando trabajan yo sé que no se puede, si está enfermo no se puede, pero cuando podamos, vamos, es la voluntad de Dios que tengamos buen tiempo los unos con los otros. Especialmente cuando yo miro a la juventud, si hay un grupo que me gusta a respaldar y apoyar, es a la juventud, hermano. Porque somos pronto para apuntarle la mano, pero ¿cómo hacemos para ayudarles, para apoyarlos, para darles una palabra? Ellos son jovencitos, ellos no saben las cosas como otros, pero bueno, vamos aquí. Ok, el día de la expiación. Ok, este es Yom Kippur, que dice el 26. Y también habló Jehová a Moisés diciendo, y el 27, a los 10 días de este mes séptimo, ok, vamos a vuelta. Es octubre 10, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis vuestra ofrenda encendida a Jehová. Eso le dijo a ellos, ok. Entonces, afligiréis vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Nos examinaremos, ayunaremos. ¿Cuántas veces nosotros ponemos a ayunarnos, afligimos a nuestras almas? Hay veces que cuando venimos a Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué dice el que está dando Santa Cena? Dice, examínate, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo estamos con Dios nosotros? ¿Ok? ¿Qué dice? Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Era un día de ayuno absoluto, junto con humildad, contrición y tiempo de reflexión. 3 veces en los pasajes del 27 a 32, Dios manda al pueblo a negarse a sí mismo. Eso quiere decir abstenerse, y abstenerse de todo trabajo. El juicio de Dios recaería sobre todos los que violaran estos mandamientos. El que trabajara el día de reposo, hermano, si hacía un trabajo, era sentenciado a morir, moría. Estas normas estrictas enfatizan como el pecado impedía al pueblo tener comunión con Dios, y que la expiación de la sangre era muy necesaria para reconciliarse. Entonces,
este día de expiación pasaba un día al año solamente. Dice, por su propia sangre, una vez para siempre, dice Hebreos 9:12, asegura la redención eterna. Solo que nosotros, solo por medio de Jesús, encontramos descanso para nuestras almas. Por medio de la fe en Él tenemos paz para con Dios. ¿Okay? Entonces, cuando Dios instituyó estas preciosas fiestas, Él ordenó que las hicieran. Así como nos ordena a nosotros, como les digo, aquel día establecido aquí de nosotros para venir a la casa de Dios. Si nomás es un día que puede separar, porque usted trabaja los 6 días, y yo sé que hay quienes trabajan 6 días, déselo al Señor con todo su corazón, cumpla con Él, alábele, cante himnos a Él. Venga con todo su corazón. Y si por ahí están hablando, pues véngase aquí atrás de mí. Nadie habla aquí atrás de mí, nadie se me arrima a mí, porque se puede alabar a Dios, se puede sentir la presencia de Él. Podemos escuchar la palabra cuando está el predicador predicando, y podemos llenarnos, porque después de una semana de trabajo necesitamos llenar también el corazón de la palabra de Dios. Y cuando su hijo esté por ahí, pues él va a crecer, hermano. No siempre va a estar bebito, hermano Alex. Él va a crecer uno de estos días y va a estar cantando. Tengámosles poquita paciencia a los niños. Gracias a Dios que hace unos años para atrás, la más chiquita era la hija de la hermana Juani, ¿verdad? Y ahora por donde quiera salieron niños y ya vienen más. Y gloria a Dios por el crecimiento. Es crecimiento, es nueva vida que hay aquí. Y tengamos nosotros poquita paciencia con ellos cuando estemos aquí alabando a Dios. Aquí otra pregunta. ¿Por qué el verdadero descanso incluye elementos tanto físicos como espirituales? ¿Por qué el verdadero descanso incluye elementos tanto físicos como espirituales? Porque necesitamos descansar de la mente, ¿verdad? ¿Mande? No todo es trabajo, dice el hermano, en la vida. Y hay veces que tenemos que estar descansados para poder concentrarnos en Dios, en nuestro tiempo para Él también. ¿Okay? El pecado trajo quebranto al mundo, incluso en las áreas del trabajo, en el ritmo de descanso. Y Dios dio a los israelitas mandatos específicos para mostrarles que había un ritmo de trabajo y descanso. ¿Sabe qué es lo que dicen ahora el hombre? Dice, trabaja mucho. Sí que trabaja desde que antes que sale el sol y antes que se meta está aquí. Eso no es la voluntad de Dios. Esa persona tarde que temprano va a tener un ataque de corazón, o le va a subir el colesterol, o le va a pasar algo, porque no está viviendo la manera que este cuerpo fue creado. Una cosa que nos dice esta lección: fue creado para trabajar, hermano Martínez, y fue creado para descansar. ¿Okay? Pero cuando están jóvenes, ustedes jóvenes, porque yo lo hice, nos creemos los Superman, Superwomen, ¿verdad? Y todo lo podemos hacer porque queremos abarcar todo. ¿Y sabe cuándo venimos a pagarlo? Cuando está en su tercera edad. Gracias a Dios por esta lección tan preciosa que tenemos, que Dios fue el que estableció el ritmo del descanso y el trabajo. Y si usted por ahí no le dan descanso, da la Constitución que lo apoye, y pues a lo mejor si es foriano, él no sabe ni qué es Constitución, por eso usted tiene que trabajar. Puestos de pie, vamos a orar en estos momentos. Gracias por su atención a cada uno de ellos, y gracias por el tiempo magnífico que tuvimos anoche en la fiesta.